El asedio de Pokrovsky parecía estar en sus primeras etapas hacia el final, pero los ucranianos resistieron con disparos de rifles, derribando a los atacantes rusos, que insistían en aparecer ola tras ola. Pequeños grupos de 2 o 3 soldados de Moscú esperaban que el caos de drones kamikaze y bombas aturdiera a los enemigos para entrar en trincheras ucranianas y causar caos con granadas y rifles. Muchos de esos pequeños escuadrones de Moscú eran encontrados por los drones, viviendo el terror de la cacería. Para entonces, esas playas aéreas estaban en todo Pokrovsky, aterrorizando a ambos bandos. En medio de eso, durante un asedio a tropas rusas, los ucranianos tuvieron que enfrentar una decisión inusual y desastrosa de sus enemigos. Los rusos finalmente entraron en Pokrovsky después de más de un año de combates en dirección a la ciudad. Ocurrió en semanas marcadas por éxitos, crímenes y un grupo de fracasos consecutivos que ni siquiera los soldados de Moscú supieron explicar. Pero el hecho era que octubre marcó el momento en que los ucranianos debían decidirse por combates urbanos desgastantes e inmortales, o abandonar una ciudad que en ese momento estaba envuelta en un movimiento de pinza, y con la innegable presencia de fuerzas de Rusia que se estaban dispersando cada vez más entre sus ruinas. Pokrovsky era el punto focal de la campaña rusa para asegurar el Oblast de Donetsk ese año, en 2025, representando el corazón industrial de la región y un nudo logístico indispensable para el suministro ucraniano. Además de su función militar, Pokrovsky era el principal centro de minería de carbón y un polo industrial fundamental en la región de Donetsk. Confería un valor económico y moral significativo a su control. La inminente pérdida de Pokrovsky estaba lejos de marcar el fin de la guerra, pero era un punto importantísimo en los combates de Donetsk, aún mucho más de lo que fue Bakhmut. La presión rusa en septiembre y octubre culminó con alegaciones de infiltraciones profundas dentro del perímetro urbano. A mediados de octubre, el modus operandi ruso mostró una transición clave: abandonar Pokrovsky. Hubo ataques de asalto en masa a favor de la infiltración táctica en pequeñas unidades. Esa táctica fue posible gracias a la saturación aérea y electrónica, además de aprovechar las condiciones climáticas para que esos pequeños grupos no fueran vistos. Ese factor persistió al sur de Pokrovsky, donde ocurrieron las principales infiltraciones en ese momento. Las explosiones en la ciudad sacudieron las defensas ucranianas, que esperaban las principales decisiones de sus líderes sobre lo que debían hacer. Mientras Kiev no se decidía si abandonaba o resistía, los rusos avanzaban de manera insistente mientras lanzaban fuego desde el cielo para limpiar el camino por donde pasaban. El avance ruso ayudó a abrir el área para que los operadores de drones pudieran cubrir casi todo Pokrovsky. Con sus ataques, perseguían a los ucranianos en sus escondites, dentro de las casas, volando entre los recintos de las residencias hasta encontrar a los soldados y hacerlos explotar. No todos los soldados rusos seguían a pie en ese recorrido. A veces, usaban vehículos poco convencionales para la guerra. Eran más rápidos, pero usaban rutas más predecibles, lo que permitía que fueran emboscados por los drones. Un grupo de esos soldados intentó defenderse de la amenaza, disparando contra el dron que volaba hacia ellos. Se dieron cuenta rápidamente del fracaso de sus disparos. Todavía tuvieron suerte de correr y solo presenciar el impacto sin ser heridos por las esquirlas. Los ucranianos enviaron a sus kamikazes para eliminar a estos hombres a pie, después de que sus motos y autos fueran destruidos. Los vuelos circulando apresuradamente eran hábiles, dejando que los disparos desesperados del ruso vagaran por el aire hasta el momento de la inmersión final. Muchos de esos rusos fueron alcanzados fatalmente cerca de las carreteras donde su equipo fue destruido. Sus cadáveres se fueron acumulando entre los árboles. A veces dispararon mientras se acurrucaban en el suelo, hasta que el impacto transformó sus cuerpos en carne humeante y ennegrecida sobre un suelo ya acostumbrado a las explosiones.
Pero eso no le importó a los comandantes rusos, que apuntaron a las defensas ucranianas alrededor de Pokrovsk, rompiéndolas con los ataques de drones. Los espías en el cielo avistaron a los soldados ucranianos entrando en trincheras bien construidas, pero con suficiente espacio para que uno de los demonios acechara y sorprendiera a los soldados. En un momento de descanso, granadas cayeron sobre los ucranianos que vigilaban las trincheras. Estas eliminaciones les daban una oportunidad a las parejas o tríos de combatientes de Moscú que habían sobrevivido a la larga caminata por los campos. Entraron en las trincheras, aprovechando que los ucranianos estaban escondidos. Las granadas continuaron la serie de detonaciones contra los enemigos, antes de que el soldado se aventurara con el dedo en el gatillo y el rifle calentándose. Con los disparos hacia la oscuridad del refugio, un hombre ya estaba dentro de la trinchera. Era un riesgo inmenso, especialmente si los soldados defensores no estaban al tanto. Los drones continuaron buscando a los enemigos, intentando sacarlos de sus escondites como los perros de caza con los zorros. La explosión hizo que muchos de los soldados huyeran, temiendo más drones y artillería rusa. El descuido fue correr a campo abierto mientras la pareja de soldados de Moscú estaba dentro de la trinchera. Los disparos de Avtomat Kalashnikova 74M resonaron por el campo, algunos de ellos abriéndose paso por la carne de un ucraniano, derribando al hombre para siempre. Otros defensores lograron agacharse y evitar el plomo mortal en la piel. Después, corrieron para refugiarse entre los árboles, con la esperanza de escapar de más drones. La artillería rusa comenzó a apuntar al objetivo, golpeando el suelo cerca y soltando metralla que voló, rompiendo ramas. En medio de la maleza, los ucranianos vivieron el terror hasta que tuvieron la oportunidad de evacuar. Estos soldados en las trincheras tomadas apenas tenían tiempo para celebrar. Los drones ucranianos llegaron pronto para averiguar qué estaba pasando. Algunos llevaban granadas para ejecutar a los enemigos. Un explosivo cayó sobre el ruso, tocando su cabeza antes de detonar cuando intentaba huir con una fuerza que destrozó su cráneo y lanzó el casco a decenas de metros. El cadáver cayó con la masa encefálica quemada y destruida esparciéndose por el suelo. Pero los esfuerzos alrededor de Pokrovsky no evitaron que esos hombres entraran en la ciudad y comenzaran a esconderse entre los edificios. Era hora de otra cacería y una serie de crímenes. Los rusos vieron a los ucranianos preparando un refugio bajo las ruinas de una de las casas destruidas en el bombardeo a los edificios. Pudo haber sido un buen escondite si los drones no hubieran detectado la estrategia. La artillería bombardeó el lugar, bloqueando el paso e impidiendo la salida de quien aún estuviera vivo. Habiendo destruido a cada vez más defensores, los rusos insistieron en avanzar en parejas o tríos, entrando por los bordes de la ciudad. Cada vez más de ellos aparecían siendo perseguidos por los drones donde quiera que fueran vistos. Dispararon tratando de salvarse o se encogieron desesperadamente bajo la lluvia de muerte que venía de los suyos. La explosión puso fin a las misiones de muchos de ellos. Pero los rusos también tenían drones que volaron dentro de la ciudad, buscando a los ucranianos que se movían por las calles de Pokrovsk. El primer dron explotó frente a la camioneta, tan cerca que los soldados de atrás sintieron el calor del impacto. Miraron al cielo maldiciendo, esperando que hubiera más del enjambre cerca. Otro vino detrás de ellos. Lo vieron acercarse en un vuelo rasante, pero ahora los disparos de Avtomat Kalashnikova destruyeron la amenaza. Las esquirlas todavía volaron sobre el cuerpo del ucraniano, arrancando más maldiciones. Estos ataques rusos ocurrieron varias veces dentro de Pokrovsk, dificultando el posicionamiento rápido de los defensores. A veces, un ruso solitario lograba entrar a la ciudad todavía con un cuatrimoto entero. Los drones lo detectaron finalmente, precipitándose como cuchillas caídas del cielo y destrozando el vehículo en un destello violento. El ruso sobrevivió milagrosamente y buscó refugio, pero a esas alturas la vigilancia ya era intensa sobre él. El siguiente dron no lo salvó del dolor de tener la carne desintegrada por la detonación. A pesar de ese esfuerzo, aparecieron más de ellos.
Un grupo finalmente logró llegar a la estación de tren. Dispararon contra las primeras personas que vieron. Eran todos civiles, habitantes de Pokrovsk, alcanzados por los rifles rusos. Muchos murieron en las calles después de meses intentando sobrevivir en medio de esa guerra. Todavía había varias personas viviendo en la ciudad porque no lograron evacuar a tiempo o por decisión propia. Sus cadáveres quedaron esparcidos entre manchas de sangre. Una mujer quedó tirada en el suelo, herida, hasta que uno de los sobrevivientes del crimen la llevó lejos. Ella no podía ser evacuada tan fácilmente, ya que los soldados advirtieron sobre el riesgo de salir de la ciudad debido al gran número de drones que atacaban todos los vehículos. Los ucranianos encontraron a los asesinos escondidos todavía cerca de la estación. La justicia cayó sobre ellos en forma de drones, explotando primero el techo para abrir camino a la persecución en tierra. Fueron cazados rápidamente. Todo lo que les cayó encima a esos rusos no devolvería la vida a los civiles. Pero, al menos, parecía que daría algo de tiempo para que los ucranianos pudieran evacuar a más personas de la ciudad o decidir qué hacer con Pokrovsk. Más rusos seguirían llegando. Muchos de ellos pasarían por decenas de cadáveres en medio de los caminos o de las sendas que llevaban a Pokrovsk. Pero eso no importaba. La estrategia rusa era enviar la mayor cantidad posible de esos pequeños grupos, principalmente aprovechando cuando la niebla de esa época dificultaba la visualización de los drones y la escasez de infantería dentro de la ciudad. Ahora todo indicaba que era cuestión de tiempo para la caída. Los ucranianos tendrían que decidir entre combates urbanos intensos y potencialmente desastrosos como en Bakhmut o Avdiivka, o retirarse de un eje de defensa importante. Aunque los rusos estaban por tomar Pokrovsk, los ucranianos aún tenían algo que celebrar. El error y el descuido de los comandantes enemigos por la vida de sus subordinados permitió una victoria más al norte. Los ucranianos sabían que los rusos se habían infiltrado en las aldeas al norte de Pokrovsk. Avanzaron casi 20 kilómetros en pocos días, pero fue un avance desordenado sin la debida protección de la retaguardia. Pequeños grupos de soldados se escondían entre las casas. Los títulos ucranianos hicieron salir a esos hombres de sus escondites. Los rifles estaban cerrando el cerco sobre el combatiente sin apoyo. Apenas los mensajes de sus radios resonaron avisando a sus comandantes que enviaran a más de los suyos. Algunos terminaron rindiéndose, mientras que otros recibieron granadas de regalo dentro de las casas donde se escondieron. Los drones marcaron la ubicación de esos rusos en las ciudades, para que cualquier tipo de bomba disponible fuera lanzada sobre ellos. A pesar de eso, los kamikazes rusos estaban en emboscadas, esperando a los escuadrones ucranianos para intentar acabar con esos soldados antes de que pudieran alcanzar a los rusos. Los ucranianos fueron atrapados, perseguidos por los pueblos en lo que empezaba a ser un intento desesperado de algunos grupos de Moscú para evitar que los soldados del Kremlin fueran completamente rodeados. Pero no sirvió de nada. Varios soldados del primer avance fueron rodeados, como en Vesely, donde los mataron rápidamente. En 3 días, una aldea fue reconquistada, pero las demás no fue fácil. Los combates duraron más de un mes. Los escuadrones ucranianos estaban con los rifles listos para los asaltos, recibiendo las incursiones rusas con munición pesada. 2 disparos pasaron entre las ramas secas, abriendo la piel del ruso para la entrada de la muerte. El ucraniano avanzó para revisar el cadáver en el suelo. Todavía había más enemigos transitando por la zona. Los ucranianos se prepararon en medio del bosque. Los rifles esperaron pacientemente. La munición en la recámara estaba lista para volar. Los soldados se movieron para buscar al enemigo, pasando por cadáveres frescos. Cuando finalmente avistaron al oponente, dispararon. Era hora de actuar rápidamente, probando la capacidad de los rifles para disparar munición caliente en todas las direcciones. Más rusos fueron abatidos, mientras que otros simplemente se retiraron del área.
Pero como muchos de ellos todavía estaban intentando avanzar, sin entender cómo los ucranianos habían reorganizado sus defensas, no se dieron cuenta de que había soldados como los hombres del batallón Scala, con los rifles apuntando para producir más cadáveres nuevos para la cuenta de tragedias. En esa guerra, los disparos ya habían derribado. 3 de los hombres sangraban en el suelo, mientras uno de los heridos intentó salvarse. Los hombres aparecieron para terminar el trabajo. Como siempre, esa guerra no tenía intención de perdonar a nadie. La muerte estaba donde había una lente en el cielo. Fue esa mirada entre las nubes la que avistó a decenas de kilómetros las máquinas rusas moviéndose en una estrategia que no se había hecho en meses en esa región. De repente, la primera columna de blindados comenzó a moverse para intentar romper el cerco de los ucranianos en la región de Kucherov Yar y Volodymyrivka. Entre 5:38 de la mañana, Moscú atacó con 22 vehículos blindados. La columna más grande, de 11 unidades, salió del área del asentamiento linívico a las 7:50 am. Los drones del primer cuerpo de la Guardia Nacional Ucraniana en la ZOV dieron buenos resultados con explosiones continuas en el campo de batalla. Las pequeñas columnas de humo se veían a lo lejos, golpeando repetidamente las máquinas reforzadas de los rusos, pero logrando detener varias de ellas. Tanques y vehículos de transporte de infantería empezaron a soltar humo, perdiendo su resistencia ante tantas explosiones consecutivas. Azov empezó a filmar los restos de algunos de ellos, sabiendo que otros venían más atrás. Se detectó un trío, lo que ya lanzó el mensaje para que un nuevo enjambre de drones despegara. Las detonaciones hicieron su espectáculo de destrucción, dejando más restos de metal en llamas. Como prueba de eficiencia, algunos soldados lograron escapar de los sarcófagos de acero. Los drones los encontraron caminando entre la maleza. La cacería fue fácil, haciendo que sus cadáveres expuestos fueran una prueba más de la irresponsabilidad de algunos comandantes rusos. Los blindados fueron destruidos después, asegurando la pérdida de al menos 9. Los rusos no aprendieron de su error. Para sorpresa de los ucranianos y principalmente de los soldados rusos, los comandantes ordenaron otro asalto igual en esa dirección. En pocos días, la 82ª Brigada de Asalto Aéreo vio la aproximación de las columnas de Moscú. Sus tanques tortuga, llenos de acero improvisado sobre las capas de lo que debería ser una protección elevada concebida por la ingeniería militar, empezaron a recibir los golpes de los drones ucranianos, se convirtieron en hogueras de metal a lo largo del camino. A veces, la columna de humo avisaba del fracaso. Aún así, otros rusos siguieron avanzando, algunos en moto, intentando ser rápidos, pero solo apresurando su destino hacia el Valle de los Muertos. Soldados asustados fueron perseguidos por los kamikazes. Bombas fueron lanzadas desde el cielo para acabar con los blindados detenidos en las carreteras, mientras la Brigada 82 terminaba su trabajo. El primer cuerpo de la Guardia Nacional Ucraniana, Azov, tuvo que salir de su descanso para colocar los drones. Más motos avanzando hacia Volodymyrivka. Las explosiones derribaron a los pilotos rusos. Se rompieron huesos durante las caídas y detonaciones. Ellos no dejaban de llegar, acumulando cada vez más cuerpos y restos de motos en las carreteras. El humo ocultaba el terror entre los soldados rusos. Los blindados tardaron más en llegar en lo que ya era el tercer ataque de ese tipo en pocos días. Las máquinas ya habían sido avistadas. Mucho antes de acercarse, fueron víctimas de impactos que empezaron a quitarle fuerza al ataque. Terminaron siendo obligados a liberar a los soldados en posiciones no planeadas, mientras eran explotados por los drones. Algunos hombres, incapaces de salir a tiempo, recibieron la violencia sobre sí mismos. Gemían en el suelo, escuchando más el trueno que se llevó la vida de sus compañeros. Otra columna intentó acercarse durante el asalto. Los ucranianos fueron ingratos con esa visita, abriendo fuego contra más blindados, que iban desembarcando a sus hombres entre las casas antes de ser destruidos. Al final de esos días, Kucherov Yar había sido liberada, quitando del control ruso al menos la mitad del gran avance que habían logrado en agosto. Al final de esos días de octubre de 2025, Kucherov Yar había sido liberada, quitando del control ruso al menos la mitad del gran avance que habían logrado en agosto.
Los escuadrones de motociclistas rusos desistieron en el ataque, obedeciendo las órdenes para intentar mantener ese avance excepcional. Los destellos, seguidos por el aire denso y gris, dieron la señal para que él existiera. Sus cadáveres desalentaron a los rusos a continuar con tantos ataques sucesivos en la región. Había muchos tirados en la carretera, cuerpos que apestarían el aire con el horrible olor de la tragedia que es la guerra. Los propios soldados grabaron el resultado de lo que vivieron durante esos ataques, cadáveres de sus hermanos tirados en el suelo por decisiones irreflexivas de sus comandantes. Algunos de ellos usaron palabras fuertes para criticar a los comandantes que se atrevieron a esa locura tan llena de desprecio por sus soldados. Había poca lucidez, mucha estupidez o poco valor a la vida al enviar esas olas absurdas de ataques para ser repelidas una y otra vez. Pero, mientras haya carne y metal disponibles, hombres que no sienten el fuego de la guerra en sus casas se molestan en enviar más material para ser triturado por la máquina de pesadillas que funcionaba desde hace 3 años en ese conflicto.